santería, a más de uno le he contado que en realidad Pedro nació el 5 de julio del año 1937. Pero bueno, como su nombre era Pedro, él desde muy pequeño celebró el día de su cumpleaños, el 29 de junio, por ser la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, y todos creímos siempre que Pedro había nacido el 29 de julio de 1937, a no ser los que lo conocíamos más de cerca y sabíamos que Pedro cumplía el 5 de julio. Es más, Ramón es como el Calco, ¿no es cierto?, que sigue viviendo en San Quince de Besora, se enojaba un poco, ¿no? Es decir, vos celebrás el 29 por San Pedro, pero en realidad vos naciste el 5 de julio, ¿no es cierto? Esas cosas tenía Pedro. Y yo puedo dar fe porque tengo el DNI. Tengo el DNI de Pedro, porque bueno, se va en una circunstancia de Argentina no esperada, cuando le detectan el cáncer de páncreas. Él siempre había sostenido durante toda su vida, que vivió más años en Argentina que en España, que mientras él pudiera servir en esta tierra o en esta diócesis, él permanecería. En el momento en que ya no lo pudiera hacer, volvería a su tierra para pasar los últimos días de su vida con su familia, pero él nunca quería ser una molestia para nosotros, que jamás lo hubiera sido, por todo lo que significó, no solamente para la comunidad de Julio y de Trenquelauquen, sino también para toda la diócesis. La primera lectura viene muy bien para hablar de esto que estamos recordando del Padre Pedro, la muerte de Sara, cómo llega al matrimonio Isaac, el hijo de Abraham, que si nosotros nos quedamos con una mirada solamente humana, podríamos decir, podríamos hablar casi de un matrimonio medio arreglado, bueno, como era, ¿no es cierto?, en la antigüedad, pero detrás claramente se vislumbra, sin necesidad de hacerle decir a la palabra de Dios otra cosa, que Dios conduce, que Dios bendice y que Dios hace proezas que sobrepasan nuestra capacidad de entender. Y pienso, por ejemplo, en dos momentos, ¿no es cierto?, de la vida del Padre Pedro. En primer lugar, cuando él quería ser sacerdote, encontró una gran dificultad para poder ingresar. Sí, es muy lindo recordar el día en que él descubrió el llamado, que tenía solamente 5 años, que se celebró una misa en la plaza de su pueblo, en San Quince de Besora, después de que había terminado la guerra civil española y la iglesia de su pueblo había quedado totalmente quemada. Celebran afuera de la plaza, enfrente de la iglesia, Pedro jugando con uno de los canitos del órgano de tubo que había quedado de toda esta iglesia quemada durante toda la celebración de la misa, y cuando termina la celebración de la Eucaristía, le dice, ¿no es cierto?, a sus papás: yo quiero ser como, no sé si como ese hombre, como ese sacerdote, o cómo lo habrá expresado, y eso le llevó en su corazón por siempre. Pero bueno, como él mismo dice, yo era un poco duro de entendimiento. En realidad, Pedro decía, yo era burro. Yo era burro, ¿no? Y entonces había 2 chicos que podían ingresar al seminario menor, y el párroco había puesto los ojos en el otro, porque tenía posibilidades intelectuales mayores que las de Pedro, ¿no? Entonces
Pedro le decía al párroco, yo quiero ser sacerdote, y dice, vos sos burro. Así que, ¿qué hacía Pedro? Pedro se iba al sagrario, no sé, con 10 años, 10 años, se iba al sagrario y decía, Señor, si vos querés que sea sacerdote, vos tenés que allanar el camino para que yo pueda responder a lo que me pedís. Y eso hizo una u otra vez hasta que le ganó por cansancio, ¿no es cierto?, al párroco. Bueno, y si te tenés que estudiar todo esto, lo estudió, rindió un examen y entró al seminario. Eran muchísimos en la época del concilio, el comienzo del concilio, en el año 1962, pero un poquito antes, muchísimos los sacerdotes en su diócesis. Y él quería ir a misionar a África. Pero por esas cosas de la historia, como digo, Dios conduce, Dios bendice, Dios hace proezas, y en algunas situaciones que a los ojos de los hombres parece que no se entienden, pero Dios va obrando, nos va conduciendo y nos va llevando al camino donde nosotros tenemos que estar. Para las personas de la fe, esto es algo esencial, no estamos a la deriva, aunque haya cosas que nosotros no entendamos. Y él quería ir a África, y justo se presenta el concilio, y Monseñor Quarrachino, que era el obispo de nuestra diócesis, le toca trabajar al lado con el obispo de Vic, y entonces, qué casualidad, ¿no? Y entonces habla de la cantidad de vocaciones que tenían que limitar la entrada al seminario, porque no tenían capacidad para la formación, y la escasez de las vocaciones que había en Argentina, y dos cosas fueron cerradas, llevadas de la mano. Se cierran las posibilidades de las misiones en África, así que a Pedro se le había terminado la posibilidad de su sueño de ir a misionar a África, y la invitación cuando termina el concilio de la propuesta más bien del obispo de Vic, que le dice: ¿cuántos sacerdotes necesitas para la diócesis del 9 de junio? Y vinieron, ¿no es cierto?, como 10 o 15 de una sola oleada. Pedro se baja del barco, toma el tren hasta Trenquelauquen, porque ya venía con nombramiento de vicario parroquial de Trenquelauquen, pasa unos poquitos años y luego es destinado a la comunidad del 9 de julio, que está 23 años, y luego pasará los últimos años de su servicio en la diócesis, nuevamente Trenquelauquen, sus dos comunidades muy queridas. Y Dios ha servido de él, realmente nos ha bendecido a través de él a muchísimas personas. Todos siempre tienen algo que contar del Padre Pedro. Todos tenemos algo que contar. Yo tenía 16 años cuando Pedro llega a Trenquelauquen y lo conozco, porque me parecía que era un sacerdote viejito, ¿no es cierto? Pero Pedro tenía solamente 65 años y estrechamos una profunda amistad, y fue un gran instrumento para que yo esté parado hoy acá donde estoy, y también en este lugar tan querido que ha sido providencial, porque fue una donación y él quería esta casa de retiros y que acá se hicieran los cursillos, que fuera una casa donde muchas personas pudiesen encontrarse con Dios, tal como hemos escuchado el Evangelio, ¿no? Que se acercó a la mesa de Leví, de Mateo, que era un pecador, y lo invita a ser su apóstol, para estar con él y para anunciar la buena noticia del Evangelio, ¿no? Esto es el misterio de la fe. Bueno, termino acá. Miren una cosa tan bonita, ¿no? Que yo conocía la comunidad de 9 de julio antes de ser sacerdote, o antes de llegar a la comunidad de 9 de julio.
me suenan nombres, tengo historias. Es que yo, la primera casa que yo puse mis pies el 9 de julio, cuando tenía 16 años, que lo acompañaba, ¿no es cierto?, a Pedro donde iba a los viajes, fue la casa de Rubén de la Rosa. Es la primera vez, y esa es la primera casa el 9 de julio que puse. Y así podemos seguir. Fue alguien importante para que las hermanas de la presentación, junto con el cardenal Piloña, pasaran también por nuestra comunidad. Y así seguimos, ¿no es cierto? Y bueno, y Eduardo habla de la construcción de la casa, ¿no es cierto? Trabajando desde Cáritas, ¿no? Y Pedro que se arrojaba y que salía en un viaje, ¿no es cierto?, en una época también difícil, y entraba en un determinado lugar con las manos vacías, y se quedaba esperando en un sillón y se venía, ¿no es cierto?, con la posibilidad de construir unas casas para la comunidad del 9 de julio, ¿no? Ese era Pedro que estaba en el hospital, en la clínica, en la comisaría, en los momentos alegres, en la despedida de un ser querido, etcétera, ¿no? Así que, bueno, teníamos esta deuda para con él de dejar un sitio en la casa, que ahora a continuación de la celebración de la misa vamos a poner del Padre Pedro. Pedimos por él, porque bueno, así debemos serlo, pero más bien nosotros nos encomendamos a su intercesión para que, bueno, a través nuestro también se pueden hacer tantas cosas maravillosas como él pudo hacer o como él hizo, porque respondió docilmente a la gracia de Dios, porque fue un hombre de fe. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántas cosas puede hacer una sola persona? Y en cualquier ámbito de la vida lo podemos ver con muchísima claridad. Así que bueno, con alegría nos encomendamos y le pedimos a Él que nos ayude en la comunidad del 9 de julio a seguir multiplicando este espíritu con el cual Él vivió su vida humana, su vida de fe, su vida sacerdotal. Que así sea.